Bueno, parece estar transmitiendo. Quería seguir con mi serie de críticas al sistema astrohumanista psicológico Casa 11. Y bueno, estoy acá al solcito, así que me pongo esto porque si no se me hace una sombra dura en la cara. A ver, estuve hablando y pensando sobre esto que estuve transmitiendo también en los vivos que hice estos días. Y lo que un poco registro es que una de las claves fundamentales que la astrología humanística descarta de la astrología, y no digamos de la astrología tradicional ni de la astrología medieval, es la astrología, ¿sí? Es el tema de las regencias, la matriz de regencias, ¿no? Porque, bueno, esto lo hablaba el otro día con esta cuestión de los núcleos energéticos, la disociación o la, digamos, amalgama entre signo y casa, que no permite distinguir que un planeta en sí, en un determinado signo, no es lo mismo que un planeta en la casa asociada a ese signo. En todo caso, si quisiéramos decir, bueno, pero hay una temática común, sí, pero están una yendo para un lado, la otra yendo para el otro, ¿sí? Si vos me decís, bueno, pero la casa 10 tiene algo que ver con Capricornio, sí, pero una cosa es Capricornio, otra cosa es la casa 10. No, porque si no, uno piensa que si uno no distingue las temáticas asociadas a la casa diferentes de las cualidades asociadas al signo, uno termina interpretando un planeta en una casa como si estuviera en ese signo, en el signo correspondiente, y no. Pero me parece que todo esto parte de la base de que se desestima la matriz de regencias. La matriz de regencias es el signo en cual cada planeta tiene su domicilio, el signo en el cual cada planeta tiene su exaltación, todo lo que son las dignidades de los planetas, es decir, la triplicidad, es decir, qué planetas están asociados con cada elemento, según si la carta es diurna o nocturna. Entonces, todo esto es parte de la astrología. Punto. Es la astrología. La astrología tiene esto de base, ¿sí? Si uno hoy quiere hacer algo nuevo, digamos, y para hacerlo descarta lo viejo, es una amputación idiota hacer eso. Es como decir, voy a construir un edificio, pero los cimientos del edificio que había antes acá no me sirven. Así que en vez de reformular los cimientos para hacer el edificio que yo quiero, directamente construyo un edificio sin cimientos. Es mentira eso. ¿Qué se creen? El tema es el siguiente. La astrología psicológica del level Casa 11 veo que reniegan de todo lo astrológico que surja antes que el siglo XX, ¿no? Y entre ello, esta cuestión de los domicilios, los exilios, las exaltaciones, las caídas de los planetas, es uno de los conceptos fundamentales que descartan. ¿Por qué? ¿Por qué lo descartan? Porque no les funciona, porque usan las regencias de los planetas modernos, porque le meten a Urano a Acuario, a Neptuno a Piscis, a Plutón a Escorpio. Entonces después dicen, Plutón, el regente de Escorpio, y está en tal casa y rige tal otra, y así no funciona muy bien. No funciona. Es una cosa que termina quedando en el aire. Digamos, el problema es pretender reformular la matriz de regencias.
es una estructura matemática, es un Fibonacci, o sea, es una estructura, o sea, es un axioma, ¿sí? Es un axioma muy básico de la astrología. El problema es que cuando le adosan un planeta nuevo a Acuario, ponele, y dicen, bueno, ya no es más Saturno, ahora es Urano, en definitiva lo están haciendo de un modo que, digamos, falto de criterio, porque uno no puede simplemente, si uno tiene un sistema, una estructura, no puede simplemente sacarle una parte y cambiársela por otra parte y que siga funcionando esa estructura, porque sistémicamente es estúpido. No funciona así. Es como si en una familia hubiera 7 personas y un día digan, bueno, al hermano menor lo vamos a cambiar por otra persona. Y bueno, no sigue funcionando igual la familia si pasa eso, ¿se entiende? Por ende, como hicieron esto con los planetas modernos, no les funciona más la matriz de regencias. Por ende, la descartan y la toman como algo que no funciona. No, lo que no funciona son las regencias modernas. ¿Sí? Miren, yo les voy a explicar lo que yo interpreto respecto de las dignidades de los planetas, digamos, en una interpretación psicológica, ¿sí? Porque el problema es ese. El problema no es que digan, en función de algo psicológico vamos a dejar de lado lo tradicional. No, el problema es que agarran y en vez de agarrar y decir, bueno, la tradición lo explica de esta forma y nosotros lo vamos a reformular y lo vamos a entender de esta nueva manera, bueno, pero no, directamente no lo abordan el tema. Dicen, eso ya fue. Y después igual usan el concepto, pero de manera oculta, borrosa, difusa, errónea. El concepto del domicilio, yo esto no sé si lo tomo no sé si esto lo leí en el libro de Jerry Brignone o en uno el de Adolfo Weiss, la astrología racional, que el domicilio es una dignidad cualitativa, es decir, el planeta tiene buena energía en ese signo, ¿sí? Digamos, cuando un planeta está en su domicilio, es como, primero, se rige a sí mismo, no tiene un dispositor, digamos, no depende de lo que esté haciendo el regente del signo en el que está, porque es él el dueño de ese signo. O sea, habrán escuchado la metáfora de que un planeta en domicilio es como alguien que está en su casa, entonces tiene el poder sobre lo que está pasando en su casa. Ahora, cuando el planeta no está en su domicilio, sea que esté en su exaltación o en su exilio o en cualquier otro signo, ya va a tener un dispositor, es decir, va a depender de otro planeta, va a estar a disposición de otro planeta. Es decir, si hoy en día está Venus en Escorpio y está su regente, que es Marte tradicionalmente, está en Libra, se disponen mutuamente, se llama una recepción mutua eso, ¿sí? Entonces, si Venus en Escorpio está en el exilio, porque está en el opuesto de su domicilio, que es Tauro, la cualidad del domicilio, como es el planeta con buena energía, o sea, Venus en Tauro va a funcionar bien, es cualitativa esa dignidad, funciona bien, porque tiene su talento y está en su lugar cómodo para expresarlo. En cambio, si Venus está en el exilio, en Escorpio, funciona mal. ¿Por qué? Pero no porque deje de ser linda, sino que tiene su belleza, tiene su talento, pero está en un lugar que no es propicio.
el entorno no es propicio, está exiliado, es como que es alguien, si fuera Mercurio, por ejemplo, ¿no? Mercurio, que tiene su domicilio en Géminis y en Virgo, cuando está en Sagitario o en Piscis, está exiliado, no quiere decir que sea estúpido, quiere decir que habla en un idioma que los demás no entienden. Es una persona que no está en su propio país, ponele, entonces está en un lugar en donde la gente no lo comprende, pero no quiere decir que tenga maldad. Quiere decir que no es propicio el entorno en el que está ese planeta. Por ejemplo, yo tengo la luna en Capricornio y la tengo en la casa 3, me rige la casa 9. Entonces, no quiere decir que yo tenga una dificultad para expresarme, sino que las cosas que yo expreso no son bien tomadas. No es popular mi expresión, pero porque está exiliada mi luna, es como que soy apartado, es como que me dicen, no, vos no formás parte de este colectivo, hacé la tuya. Bueno, estoy a la merced de mi propia, de mi criterio. No hay un criterio común que yo diga, listo, me agarro de esto, ya está, me funciona. No, tengo que ver cómo es para mí. ¿Sí? Un planeta que está exiliado no está flojo de papeles, o no es que tiene mala energía. Le sale mal, pero porque el entorno no es propicio. Es como que la semilla puede ser buena, pero si la plantás en un terreno que no le va, no va a crecer. Y no es porque, qué mala esta semilla que no crece, es porque la estás poniendo en el lugar en donde no tiene recursos para desarrollarse. Entonces, esto es lo que sucede entre el domicilio y el exilio de un planeta. Vamos a hacer como una rueda en general, ¿no? El domicilio de Marte en Aries o en Escorpio implica que su exilio es en Tauro o en Libra. Entonces, Marte en Tauro, por ejemplo, no es que... ahí me preguntan, ¿cómo me doy cuenta si tengo un planeta exiliado? Es sencillamente que si está en el opuesto a su domicilio. ¿Sí? Por ejemplo, Marte rige a Aries y Escorpio, por ende, en Libra y en Tauro está exiliado. ¿Qué quiere decir? ¿Que no pelea? ¿Que no se enoja? No, sino que se enoja y le sale mal, porque, por ejemplo, Marte en Tauro se enlentece, se le vuelve pesado, es como que tuviera una armadura demasiado grande, porque está en un lugar que le es hostil, entonces necesita ir con una armadura más pesada, entonces está incómodo, está lento, está obstruido. Pero lo mismo Marte en Libra. Marte es un planeta que tiene que ver con la voluntad personal, la independencia, la acción. En cambio en Libra, y depende del otro que le dé la autorización, está todo el tiempo queriendo complacer el deseo ajeno. Entonces no le sale bien, le cuesta más a Marte estar en ese lugar. Pero no quiere decir que no tenga buenos deseos, que no tenga un objetivo valioso, sino que está todo el tiempo a merced de los otros. Por eso a Marte le cuesta expresarse en esos signos. En cambio, después, por ejemplo, claro, la luna en Capri también está exiliada, porque la luna rige a Cáncer, por ende, cuando está en Capricornio, y o sea, digamos, no es que no tenga emociones, no es que no sea sensible, no, es que cuando expresa su emoción y su sensibilidad, es tomada con rigidez, con rechazo. Y eso después se interioriza, ¿no? De Venus, que decía, por ejemplo, que Venus está en su domicilio en Tauro y en Libra, al contrario con Marte, se intercambian. Venus se exilia en Aries y en Escorpio. ¿Por qué? Y porque
¿Cuál es la belleza de pelear? Bueno, qué sé yo, excepto que sea una persona que haga fisicoculturismo, deportista, o no sé, alguien que sea muy independiente. Por ejemplo, un Venus en Aries, el problema es que como Marte es un planeta de independencia, Venus en Aries lo que tiene y es que es una persona demasiado independiente. Entonces le cuesta complacer, le cuesta ponerse en función del otro. Pero no es porque no sea linda o no sea agradable, sino que, o sea, le cuesta por una cuestión de que es demasiado independiente. Digamos, no va a estar todo el tiempo cediendo, que es lo que normalmente hace una Venus. Entonces, no es tipo agreeable, como le dicen en inglés, ¿no? Con Venus en Escorpio lo mismo. No va a ser pacifista y todo color de rosas. No, es la persona que le gusta la oscuridad, que le ve la belleza a lo muerto. Es como, qué sé yo, la estética dark ahí de vampiros y qué sé yo. No es lo más propicio para una relación que sea un vampirismo mutuo. Qué sé yo, no quiere decir que no sirva, no funciona. No, bueno, va a ser más incómodo. Va a ser como una cosa más reactiva, más dramática lo que pase, ¿no? Después, con Mercurio ya lo mencioné antes, de que no es que sea estúpido cuando está en Sagitario o en Piscis, sino que no lo entienden cuando habla. Por ejemplo, muy típico decir Venus en Piscis tiene problemas en la escuela, por ejemplo. Pero no es porque sea tonta la persona, sino porque la escuela está armada para otro tipo de percepción. Entonces la persona piensa en imágenes, piensa en sonido y le hacen acordarse los nombres de los ríos de Europa. ¿Qué le importan los ríos de Europa? A veces por ahí para un Mercurio en Sagitario, ¿no? Le hacen acordarse los ríos de Europa. ¿Y qué le importa? O para un Mercurio en Piscis capaz le hacen matemática y no, capaz que estaba para pintar esa persona. Entonces, con la luna en Capricornio ya la mencioné. El Sol, lo mismo, con el Sol en Leo, o sea, su exilio es Acuario. No es que la persona no tenga identidad o que sea insegura. No, eso puede ser una consecuencia del hecho de que el entorno no le da el ok, el entorno no lo valida, ¿no? O sea, es como que una persona con Sol en Acuario va a tener una carencia de validación de parte del entorno. Le van a estar diciendo todo el tiempo, sos raro, la abeja negra. Entonces se siente mal, se siente rechazado, le baja la autoestima. Y después, cuando ve que alguien tiene autoestima, le molesta. No puede ver a otro que se ponga en el centro, porque cuando se quiso poner en el centro le dijeron, no, correte, ¿qué te quiere poner en el centro vos? Salí. Te venga el leonino al centro. Pero digamos, el problema es que se quiera poner en el centro el Sol en Leo, el Sol en Acuario. O sea, porque su lugar es precisamente ponerse en la periferia. Luego, con Júpiter, que rige Sagitario y Piscis, un Júpiter en Géminis está exiliado porque es como una persona que no hace síntesis, que abre y abre y abre y abre y abre y abre y lee autores y autores y autores distintos sobre los distintos temas y te sabe explicar lo que dicen todos los autores habidos y por haber sobre ese tema y te los compara, te hace cuadros sinópticos y todo, pero cuando le decís, ¿y vos qué opinás? No, mi opinión no importa, yo solo te muestro lo que dicen los distintos autores. Y tipo, y bueno, pero entonces no hace su síntesis. Se va por las ramas. Júpiter en Géminis duda tanto que al final no sabe lo que le pasa, no sabe lo que no incorpora el mensaje. Termina siendo una repetidora.
Y por otro lado, Júpiter de Piscis en Virgo también es alguien que se pone hiperanalítico, súper escéptico, materialista, un pensamiento demasiado que si no lo veo no existe. Y en ese sentido, bueno, le falta devoción, le falta fe, le falta confianza. Puede encontrarle la vuelta. Por casa también se exilia, dice Daprix. No. Esto lo estaba diciendo al principio del vivo. Es un grave error decir que, por ejemplo, si la luna se exilia en Capricornio, por ende, una luna en casa 10 está como exiliada. No. Porque se le diga casa no quiere decir que ahí sea domicilio. En realidad el problema es que tradicionalmente los domicilios eran, las casas se tomaban por signo entero. El signo era la casa. La casa desde el ascendente. Por ejemplo, para un ascendente en Aries, por ejemplo, si la luna está en casa 10, bueno, sí, va a estar exiliada, porque va a estar en Capricornio, porque la casa 10 desde Aries es Capricornio. En ese caso sí. Pero si es un ascendente en Tauro, se va a exiliar en la 9 la luna, porque la 9 va a ser Capricornio. Si es un ascendente en Géminis, se va a estar en la 8 exiliada. Y así. Pero no porque la 8 sea el exilio, o la casa no es el exilio, el signo es el exilio en todo caso. Vuelvo a la matriz de lo que decía de Saturno. Me faltaba Saturno, de los domicilios. Saturno en Capricornio y en Acuario tiene sus domicilios. Saturno en Cáncer y en Leo va a estar exiliado. Entonces, cuando Saturno está en Capricornio o en Acuario, va a poner límites y va a tener algún resultado propicio para el que pone los límites. En cambio, con un Saturno en Leo o un Saturno en Cáncer, es una persona que no pone bien los límites, o que los pone de más. Puede ser que una persona con Saturno en Cáncer sea demasiado permisiva, más bien, una persona con Saturno en Leo me parece que podría ser demasiado permisiva, mientras que una persona con Saturno en Cáncer puede ser demasiado sensible al límite, demasiado, incluso rígidas sus límites, porque defienden mucho, como una estructura como de pertenencia y todo. Entonces como que son muy miedosos, Saturno en Cáncer es como que es más, como que en todo caso pone los límites con miedo, que es muy distinto que una luna en Capricornio, porque si no después se termina confundiendo que Saturno en Cáncer es como una luna en Capricornio. No, entiendo que partan de esas analogías, pero no es lo mismo, no se interpreta igual. El orden de los factores en este caso altera el resultado. Y si hay un factor que representa la temática y otro factor que representa la misma temática, pero no va a dar la misma, porque son dos cosas distintas. Por ejemplo, cuando un planeta está exiliado, lo que pasa es que rige la casa opuesta. Su domicilio está en la casa opuesta. Es como que se opone a los temas que tiene que resolver. Es como que se le oponen en el entorno, se le oponen para que cumpla sus objetivos. Es como que va en contra de lo que están haciendo los demás. Lo mismo, por ejemplo, yo diría que una diferencia cualitativa entre el domicilio y el exilio es que también, por ejemplo, una persona que está en su domicilio es como que ya sabe dónde están las cosas, ya sabe cómo hacer para, no sé, si se le rompe algo, y bueno, ya sabe si tiene las cosas que necesita para arreglarlo, ¿no? Ya sabe en qué cajón guardó el hilito, qué sé yo.
¿no? En cambio, cuando no está en su domicilio, cualquier problemita que tiene va a ser una gran complicación, porque no tiene la herramienta ya a mano, no sabe dónde está, no le puede pedir fácilmente a los que están alrededor que le ayuden, porque no le entienden el idioma en el que habla. Entonces, va a plantear cosas que los demás le van a decir, no, ¿qué? Pará. Por ende, va a depender demasiado de sí misma. La persona que tenga un planeta exiliado va a tener como que encontrar su forma personal de hacerlo. Es como que va a tener que ir y recorrer lo desconocido. No hay un surco que ya esté hecho en donde le digan, mirá, es por acá, andate por ahí, vas a llegar. No, le van a decir, mirá, no sé, fíjate vos, para mí no es por ahí, le van a decir. Y bueno, pero va a tener que ir y ver si es por ahí para él o para ella. Pero no es que le falte fuerza, le falte voluntad, es que el entorno no lo apoya. Eso es lo que le pasa a un planeta exiliado, ¿sí? No es que, o sea, si le va mal al planeta exiliado, es porque se está queriendo hacer encajar en un lugar en el que no. Y tampoco es que tiene que encontrar el lugar en donde encaja. No, tiene que asumir que no hay un lugar en donde encaja y que tiene que construir su propio lugar. Tiene que hacer su propio surco. No está hecho. Tiene que abrirse camino en lo desconocido. Ese planeta exiliado, ¿sí? Ahora, el segundo nivel de dignidad de los planetas después del domicilio, que es la exaltación, en lo psicológico, yo lo tomo como un signo en el que el planeta tiene la energía aumentada cuantitativamente. Si es el domicilio una dignidad cualitativa, ¿sí? Que el planeta en el domicilio está bien, tiene una buena energía. El planeta que está en su exaltación es cuantitativo, tiene mucha energía. Entonces, ¿cuáles son las exaltaciones? Hay un solo signo en donde se exalta cada planeta, y son: el Sol se exalta en Aries, la Luna se exalta en Tauro, Júpiter se exalta en Cáncer, Mercurio se exalta en Virgo, además de tener su domicilio en Virgo, también tiene su exaltación. Saturno se exalta en Libra, Marte se exalta en Capricornio y Venus se exalta en Piscis. Punto. Que ni Mercurio en Acuario, que ni Neptuno en Cáncer. No, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Eso no tiene forma, no tiene base, no tiene estructura. Es un error decir que Mercurio se exalta en Acuario porque Urano es la octava superior de Mercurio, por ende que no, nada que ver. Si me querés decir que Mercurio en Acuario puede funcionar bien, podemos decir que es porque el segundo decanato de Acuario es de Mercurio. Entonces Mercurio en el segundo decanato de Acuario está en su decanato. Bueno, por ahí sí. Pero decir que se exalta en Acuario es no saber qué carajo es la exaltación. Por ende, de la misma manera con las caídas, como con los exilios, la caída es el signo opuesto a la exaltación. En el caso del Sol, se cae en Libra. La identidad solar queda a merced de ser agradable para el otro. Es incómodo para el Sol estar en Libra. Es incómodo. Por eso, cuando la gente se casa, se ponen un anillo en el dedo anular, porque el anular es el dedo del Sol. En la quiromancia, el dedo del anillo de matrimonio es el dedo del Sol. Y se ponen un anillo de oro, por lo general, porque simboliza me restrinjo en mi solaridad en función de un proyecto con el otro, ¿no?
Bueno, eso es una caída para el solar. Y ahora, la energía que es mucha, la energía solar en Aries es mucha porque está exaltado, por ende tiene poca energía el Sol en Libra. Le falta vitalidad a ese Sol. Puede estar debilitado, sí, ahí sí diría debilitado. En el exilio diría detrimento, pero porque el detrimento implica que hay una circunstancia que le es contraria, un entorno que no le es propicio. En cambio, con la caída sí, le falta energía, está débil, está carente. Entonces, un Sol en Aries va a confiar en sí mismo, mientras que un Sol en Libra probablemente dude mucho de sí mismo, se ponga siempre en función del otro. ¿Un Sol en 12 también está habilitado? No. En todo caso, se puede hablar de lo que son las dignidades y las debilidades accidentales también. O sea, las casas no debilitan de por sí a los planetas, ¿sí? Siempre depende del signo en el que estén. El signo es el que le da la fortaleza o la debilidad esencial. El tema es distinguir la fortaleza y las debilidades esenciales de las accidentales, ¿sí? Las dignidades esenciales son los domicilios, las exaltaciones, los decanatos, los términos, las triplicidades. Digamos, en qué lugar del cielo, en qué fragmento del zodíaco se ubica un planeta, eso te da su dignidad esencial. Eso es, digamos, la energía del planeta, si viene buena, si viene mala, si viene mucha, si viene poca. Después, en qué casa se ubique, esa dignidad esencial o debilidad esencial se va a manifestar para bien o para mal según esté debilitado o fortalecido accidentalmente en esa casa. Por ejemplo, un Sol en Piscis no está debilitado, porque en Piscis no tiene ni domicilio, ni exaltación, ni exilio, ni caída. Pero algunos le pueden decir que, como es peregrino, que se llama, cuando no está ni en su domicilio, ni su exaltación, ni su decanato, ni su término, ni su triplicidad, ni nada, se dice que está peregrino y se toma como si fuera una debilidad. Entonces podría ser, porque dado que en Piscis no hay ni porque los términos nunca son de las luminarias, son solo de los 5 planetas visibles, y los decanatos, ninguno de los 3 decanatos de Piscis es del Sol. Por ende, un Sol en Piscis está peregrino, que es un tipo particular de debilidad, que es como que ni siquiera es que está, o sea, no está ni domiciliado, que está en su casa, ni está exiliado, que es que está en otro país donde no lo entienden, sino que está yendo de un lugar al otro en donde no tiene tampoco muchos recursos, digamos, ¿no? Es como que está en la ruta. Está como entre lugares. Si de pronto en Acuario el Sol estaba exiliado, en Piscis está peregrino porque se ve que no estaba cómodo en Acuario y dijo, no, mejor me voy, y llega a Aries y se exalta. Pero después, las dignidades y debilidades accidentales implican que, si por ejemplo, no importa en qué signo esté, puede estar, no importa qué signo esté, el planeta puede estar fortalecido o debilitado accidentalmente por estar en una casa que le resulte propicia. Por ejemplo, por estar en un ángulo de la carta, se fortalece el planeta. Si está en el ascendente o en el medio cielo, o en menor medida en el descendente o en el fondo del cielo, tiene una fortaleza accidental. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un Sol en casa 7
o un Saturno en el medio cielo. Están fortalecidos accidentalmente. Por más que uno diga, pero el Sol en casa 7 es como un Sol en Libra, por ende no sería debilidad para el Sol. Bueno, de hecho el Sol en 7 se está poniendo, se está muriendo, digamos. Entonces podría tener una cualidad medio incómoda para el Sol estar en la 7, pero igual, por estar en un ángulo de la carta, está fortalecido, va a operar, va a hacer lo que tenga que hacer, va a tener espacio para hacerlo. Depende siempre de en qué signo esté, qué casa rige. Pero digamos, una dignidad accidental, por ejemplo, un Saturno en casa 10, alguno podría decir es mejor que un Saturno en casa 4, porque la 10 es como Capricornio y la 4 es como Cáncer. Pero no, porque primero, un Saturno en casa 10, si está debilitado por signo, va a ser un hijo de puta. Va a estar haciendo maldades. Va a ser el gobierno que se te pone encima y te dice, no. Va a ser que vos querés hacer un emprendimiento laboral y viene y te dicen, pero acá tenés una deuda que no sé qué, pero tenés una causa por una vez que no sé qué. Porque se te pone ahí arriba, está encima tuyo ahí, ese Saturno. Y si es una carta nocturna, peor todavía. Porque la carta diurna, en una carta diurna tiene más fuerza el Sol, obviamente, y Júpiter y Saturno. Entonces, si es una carta diurna, Saturno es como que no es tan maléfico, está atenuado. Entonces, en todo caso, si es una carta diurna, con un Saturno en el medio cielo, quiere emprender un proyecto y viene el gobierno, viene la autoridad y le dice, no, mira, sabes que acá tenés un coso, pero mira, si me llama por esto, si te recomiendo que lo hagas así y salís para adelante, y dale, y te doy el permiso, pero tenemos que corregir acá este problema que tenés. Bueno, tenemos que resolver este problema, lo hago y listo. Ahí está, ese sí es un Saturno en el medio cielo que más o menos funciona. Si no está en un mal signo, si la carta es diurna, bueno, mira, Saturno en 10 en Capri. Pero digamos, si es una carta diurna, puede funcionar. Ahora, si es una carta nocturna, un Saturno en 10 en Capri le va a poner muchos más obstáculos. Y si es una carta nocturna con Saturno en 10 en Capri y encima, no sé, digamos, no, espera, primero quiero volver a lo que estaba diciendo sobre las exaltaciones, porque no expliqué bien. Sí, diurno o nocturna es si el Sol está por encima del horizonte o no. Es así de simple. Lo que pasa es que, claro, si naciste entre el amanecer y el atardecer, tu carta es diurna. Lo que pasa es que a veces la carta, o sea, siempre la carta diurna va a tener al Sol visible. Por ende, el Sol, que es el que gobierna la secta diurna, va a tener su poder sobre el resto de la carta por estar visible. Ahora, si está en Libra o en Acuario, ese Sol, aunque esté visible, puede que la persona muestre su debilidad, en todo caso, ¿no? Y que a partir de eso haga sus cosas, ¿no? Pero una carta nocturna, la luna puede o no estar visible. Puede estar debajo del horizonte la luna en una carta nocturna. Si es así, no le conviene tanto. No, o sea, tiene más dificultades. Pero en ese sentido, digamos, hay muchos matices a interpretar. Y todo esto se puede llevar a lo psicológico perfectamente. Es una vivencia psicológica.
digamos, el problema es descartar esta teoría de los domicilios, las exaltaciones, las dignidades esenciales y directamente no considerarlo, en vez de reformularlo en términos humanísticos, tomar lo bueno de esta doctrina y dejar de un lado lo malo y reinterpretarlo, lo bueno, y construir algo mejor a partir de lo que ya había. En vez de, no, me cago en todo lo que había, ahora la invento yo de nuevo la astrología. ¿Qué sos? Narcisismo puro. Ahora, vuelvo a lo de las exaltaciones. La luna que se exalta en Tauro, ¿no? Digamos, y va a fructiferar, va a tener muchas ganas de tener hijos, de cuidar cosas, de hacer crecer las plantas, y va a tener talento para eso. En cambio, una luna en Escorpio y se va a enroscar más en dramas, no va a querer cuidar a nadie, digamos, va a sentirse medio eyectada de cualquier situación de apego emocional, porque directamente no le gusta la energía lunar, se enoja, se pelea con la mamá, o la madre es muy combativa, es muy una persona, por ahí puede ser una persona con un talento para, digamos, según Caruti, ¿no? La luna en Escorpio es una persona que tiene un especial talento para acompañar a las otras personas cuando están en crisis, pero porque no se engancha con el drama. Directamente le dice, loco, mira, estás tan preocupado por esa mierda, ¿por qué no haces esto que tenías que hacer? Dale, salí para adelante, le dice. Porque no tiene esa cosa de quedarse pegada al problema. Cuando maduró, cuando todavía está pegada a que yo debería ser más cariñosa y no lo soy, debería ser más mamero y no lo soy. No, loco, no te cabe esa energía, está todo bien. La asumís y le das para adelante. Si es una persona con carta diurna, que tenga la luna en Escorpio, y mejor aún si la luna queda debajo del horizonte, no le jode, no le va a traer realmente problemas a la persona esa luna en Escorpio, porque la luna ahí queda como medio secundaria en la carta. En todo caso, la casa que le rija, y bueno, capaz que alguna pérdida en esa casa va a tener, o conflicto, alguna pelea, alguna discusión, algún trauma. Bueno, la casa que rige la luna, o sea, la casa en donde quede Cáncer, va a ser una casa en la que esa luna en Escorpio va a tener alguna dificultad. Ahora, si por ejemplo una persona que tiene la luna en Escorpio tiene a Marte en Aries, sale para adelante, le chupa un huevo el drama. En cambio, si es una persona con luna en Escorpio y Marte en Libra, y se ofusca, le dicen que no y se pone re mal, le dicen lo que tiene que hacer y no le gusta, se enoja, se siente que la quieren dominar los demás, le falta voluntad. Ahora, otra cosa sería, mira, vuelvo a la exaltación, el tema de la exaltación de Marte, precisamente, que es que se exalta en Capricornio, se cae en Cáncer. Marte se exalta en Capricornio porque los militares, la estructura jerárquica, todo eso le sirve a la expresión de la energía marciana. Una persona que se tiene que poner una meta y cumplirla y llegar a tiempo, ser eficiente. Todo eso es una buena forma de expresar la energía marciana. Alguien que entrena, alguien que trabaja muy duro, muchas horas de corrido. Alguien que toma decisiones y se hace cargo de las consecuencias de sus actos. Eso sería una energía marciana en Capricornio. Ahora, depende de dónde esté Saturno,
Porque como digo, no está en su domicilio, va a tener un dispositor, siempre va a quedar modulado por otro. Ese es el problema de cualquier dignidad que no sea el domicilio. Pero por ende, si Marte en Capricornio se exalta, en Cáncer se cae, y es una persona que le va a costar sostener mucho tiempo, se va a enojar muy fácilmente, y digamos, va a reaccionar a la defensiva por cosas que capaz no hacía mucha falta, o que capaz también puede ser que tenga mucha tendencia como a defender a la familia o al grupo de pertenencia, pero al mismo tiempo termina siendo como un soldadito de algo que capaz no le suma. En cambio, una persona con Marte en Cáncer también puede ser que hasta le cueste mucho enojarse, le cuesta autoafirmarse, decirle al otro, salí, voy a hacer esto porque se me canta y me lo gestiono. Le cuesta más que a otros, y que no está mal, es asumirlo. Pero si es por ejemplo, una persona que tiene la luna en Escorpio y Marte en Cáncer, ¿qué pasa? Se rigen mutuamente, están en una recepción mutua. Entonces uno dice, uy, luna en Escorpio, Marte en Cáncer, ambos debilitados, pero se rescatan mutuamente de la debilidad, porque es como que los dos tenemos el mismo problema. Entonces hacemos sinergia y nos ayudamos mutuamente y dejamos de tener el problema. Ahora, no es que, qué bien que nos va, qué bueno, tuvimos muchísimo éxito. No, bueno, por lo menos quedaste más o menos bien parado, en vez de quedar hundido, ¿no? Júpiter, que se exalta en Cáncer, digamos, va a ser alguien que sea como muy que se las sabe todas, o que de pronto puede ser alguien que se ponga medio en modo maestro ciruela, pero sabe, no se puede negar que sabe, digamos. Es alguien que medita, alguien que obtiene conocimiento directo de la persona que, o sea, como que llega a comprender íntimamente y desarrollar teorías. Pero bueno, los demás le pueden decir como que, siempre te pones ahí como tan en que vos te las sabes todas. Y bueno, puede que lo diga una persona que tenga un Júpiter debilitado o que tenga poca confianza en sí misma. Entonces, Júpiter en Cáncer también puede ser una persona que genera mucha confianza. Mientras que un Júpiter en Capricornio está debilitado, está caído. Directamente tiene una dignidad negativa. Una persona que no tiene escrúpulos, una persona sin moral. Es como esta idea de los militares como la reserva moral. Obviamente no va por ahí. Tal vez es una persona con un esquema de pensamiento más bien autoritario, si se quiere, porque si no tenés el título no podés hablar sobre el tema. Si no te dieron el permiso no podés viajar. Una mierda para Júpiter estar en Capricornio, ¿no? Es alguien que confía en la palabra de la autoridad, y bueno, eso no es afín con la energía jupiteriana, al contrario. Entonces desconfía. Una persona con Júpiter en Capricornio desconfía, tiende a cuando se da cuenta de que está medio
trayéndole problemas tal vez esa posición, puede ser una persona que desarrolla el propio criterio y puede cuestionar a la autoridad y puede realmente decir, se equivocan en esto y 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 en esto, y ser súper seca en cuanto a su forma de ver las cosas y muy tipo, no, me quedo con lo esencial y nada más, sacame toda esta parafernalia de encima. Y bueno, se puede volver medio cínica una persona con Júpiter en Capricornio, pero digamos, siempre va a depender de dónde esté Saturno, siempre, porque si es por ejemplo un Júpiter en Capricornio con Saturno en Piscis, están en una recepción mutua, se apoyan mutuamente, y encima Saturno es un sextil, Piscis es un sextil a Capricornio, entonces está bueno, es una buena recepción mutua. Lo mismo la de la Luna en Cáncer con Marte en Escorpio, están en trígonos, se apoyan mutuamente. Ahora, no es tan buena, por ejemplo, una recepción mutua entre un Júpiter en Capricornio y un Saturno en Sagitario, por ejemplo, porque están en signos aledaños, son como que no tienen aspecto. Digamos, no hay aspecto tradicionalmente entre Sagitario y Capricornio, excepto que justo estén a la misma distancia del cero de Capricornio, lo cual sería como un anticio, que se llama, que es un aspecto tradicional, pero es solo si están exactamente en el grado en el que hacían la simetría respecto del cero de Capricornio, si no, no aplica. Entonces no es lo mismo cualquier recepción mutua entre los planetas. El problema de no mirar las dignidades es que no permite entender las recepciones, las disposiciones, qué tan bien dispuesto está el planeta, si tiene buena recepción con los otros planetas. Porque eso también te ayuda a entender mejor un aspecto. Porque si tenés un aspecto entre dos planetas que uno está fortalecido y el otro está debilitado, y interpretarlo así, eso sirve pensar esto. Me falta la de Mercurio en Virgo, que está exaltado y domiciliado, ¿sí? Tiene doble dignidad en Virgo. Mercurio en Virgo es más Mercurio que Mercurio en Géminis, ¿sí? Mercurio en Géminis va a ser el que tiene labia, el que sabe vender, pero te vende cualquier cosa. En cambio, un Mercurio en Virgo es alguien que conoce los métodos, tiene las técnicas, sabe usar herramientas. Pero un Mercurio en Sagitario, como decía antes, puede ser una persona que, digamos, esto que decía antes, está en otro país y habla un idioma que los demás no entienden. Mientras que un Mercurio en Piscis está no solo exiliado, sino caído. Literalmente lo que le pasa es que no encuentra las formas para expresar lo que piensa, y el entorno tampoco se las da. Mercurio en Piscis tiene que pensar en imágenes, en música, no verbal. Mercurio en Sagitario tiene que leer libros sagrados, tiene que estudiar religiones. Un Júpiter en Sagitario tal vez no necesita estudiar religión. Gracias, Cari. Porque un Júpiter en Sagitario ya tiene la seguridad, ya sabe. Tiene gurúes que le dicen, che, no, mirá, va por acá. En cambio, un Mercurio en Sagitario es como que le pregunta a todos los gurúes a ver qué opinan y no se convence con ninguno. Ahora, Saturno que se exalta en Libra, tiene su caída en Aries. Por ende, es una persona que pone límites a la fuerza. O incluso una persona que le cuesta sostener realmente a largo plazo, porque es como que se plantea un objetivo y arranca, pero después ya la queda, ¿no? Ese es el problema con la energía ariana. Para Saturno es como... O lo mismo, es una persona que por ahí, si quiere empezar algo, de pronto
necesita como demasiada planificación, demasiado... o se ponen proyectos que van tan a largo plazo que después no agarraron envión de entrada, no arrancan. Siempre dependiendo de dónde esté Marte. Porque un Saturno en Aries con Marte en Capricornio, que Marte en Capricornio está exaltado, y va a funcionar mejor. Ahora, eso puede significar que la persona sea destructiva. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero que Saturno en Aries con Marte en Capricornio sale para adelante mejor, sí. Como son maléficos, digamos, bueno, se va a expresar mejor lo maléfico que sean. Ahora, Saturno puede traer problemas siempre, Marte puede traer problemas siempre, pero si están domiciliados o están exaltados o tienen alguna benefacción, en ese sentido, ese problema va a traer un buen resultado. Ese problema después la cosa va a terminar siendo mejor. En cambio, si es por ejemplo un planeta que está debilitado, un Saturno debilitado, y va a traer problemas y no va a ser para mejor, excepto que su regente esté beneficiado, ¿sí? Lo mismo si fuera, por ejemplo, un Sol en Leo, perdón, un Sol en Acuario con Saturno en Leo, tienen una recepción mutua. Están los dos exiliados y tienen recepción mutua. Entonces, ¿es buena esa recepción mutua? Y mejor que un Saturno en Leo y un Sol en Capricornio, porque ahí no están en oposición, no están en signos que se aspecten, tienen un quincuncio. Entonces, una recepción mutua entre el Sol en Capricornio y Saturno en Leo no es tan funcional como una recepción mutua entre un Sol en Acuario y un Saturno en Leo. La persona con Sol en Acuario y Saturno en Leo, como es una oposición, va a sentir muy claramente que tal persona me pone el límite, me dice que está mal lo que yo digo, que soy un outsider y que bla, pero por lo menos lo tiene claro. Por lo menos tiene identificado quién es y cuál es el límite. Entonces de ahí, con el tiempo, como la oposición es un aspecto que trae beneficios a largo plazo, ¿sí? Si uno no se compromete a largo plazo, la oposición no sirve. Y bueno, entonces, por lo menos, si es una oposición entre los planetas que se están haciendo la recepción mutua, en este caso, funciona un poco mejor. Lo mismo, por ejemplo, una luna en Capricornio con Saturno en Cáncer, tienen una recepción mutua. Entonces, bueno, la persona va a ser muy autoexigente. Probablemente va a sentir que nunca va a poder llegar a ser como los que admira. Y bueno, va a tener que por ahí ponerse con... agarrar y decirle a alguien, che, poneme los puntos, por favor. Aclarame, decime, ¿cómo lo hago? Dame consejo. Alguien que sea como un profesor que le exija, le sirve. No, pasa, lo que pasa es que ahí me pregunta Agustina, ¿cómo leo un Saturno, Mercurio, Sol y Venus en casa 8, Mercurio, Sol y Venus juntos en Piscis y Saturno a 8 grados de esos planetas en la misma casa, pero ya en Aries? Hay que mirar toda la carta. Eso... no, eso no es para este vivo. Acá, en todo caso, Saturno que está en Aries y Marte, hay que ver dónde está Marte y dónde está Júpiter, ahí, para ver cómo funcionan, porque estamos hablando de Aries y de Piscis. Además, depende cuál sea el ascendente, sería si Aries o Piscis son el octavo signo, porque no es lo mismo que estén en la casa 8 y en el octavo signo desde el ascendente que si están en la 8 y en el séptimo signo del ascendente, porque viste que las casas como se deforman,
Sí, sí, claro, yo esto si querés, yo hago una lectura personal, pero me falta lo que estaba diciendo sobre las exaltaciones, me falta Venus. Venus en Piscis está en su exaltación. Entonces va a haber mucha energía de Venus en esa carta. Ahora, depende de qué casas tengan a Tauro y a Libra, para qué asuntos esa Venus en Piscis va a tener muchas cosas para dar. ¿Sí? Escribime después, Agustina, si querés, y coordinamos. El tema de Venus es que en Piscis se exalta, por ende va a tender a tener mucha energía venusina la persona, pero si Júpiter está en Capricornio, por ejemplo, y va a tender a ceder en cosas, no va a tener como una autoridad moral en su hedonismo, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo un Venus en Piscis con un Júpiter en Capricornio que con un Júpiter en Aries o que con un Júpiter en Cáncer, por ejemplo. Porque incluso, por ejemplo, si Venus está en Aries, Venus está en Piscis y, por ejemplo, Júpiter está en Escorpio, el regente de Venus, Júpiter, está en un signo que a Venus le resulta incómodo. Por más que Júpiter en Escorpio no esté ni bien ni mal, no tiene ni domicilio, ni exaltación, ni exilio, ni caída, que le haga la recepción a Venus desde un signo en el cual Venus no está cómoda, es como que se lo tira para abajo. Pero porque a Venus le resulta incómodo Escorpio, que es el signo en donde está su regente, si es un Venus en Piscis con Júpiter en Escorpio, aunque estén en trígono, le va a traer exceso, le puede traer excesos, por ejemplo, ¿no? Una cosa ahí medio adicta. Júpiter en un stellium con Urano y Neptuno en Acuario, dice Agustina. Mira, yo te digo una cosa, los stelliums técnicamente solamente debieran considerarse cuando son visibles, planetas visibles. Por ejemplo, cuando hay varios, en este caso Júpiter, Urano y Neptuno, no lo considero un stellium, porque Urano y Neptuno no son visibles. Vos mirás el cielo y Júpiter ahí está solo, no está en un stellium. Lo mismo cuando está el Sol involucrado. Si uno dijera, si no siempre que el Sol y Mercurio y Venus estén cerca es un stellium, no, porque no se ven los planetas que están en un stellium con el Sol. Eso no se llama stellium. Eso son planetas que están bajo los rayos, es otra cosa. A mí me parece que hay que volver a las bases, che. Hay que volver a los clásicos pero de preocuparse menos por Quirón, por Plutón, por Urano, por Neptuno. Uno está a veces preocupado por cosas que no ve y no ve lo que está a la vista. Un Júpiter en Acuario en casa 7 va a depender siempre de Saturno. Y es más importante la recepción que tenga un planeta con su regente, la disposición a los planetas de los cuales dispone, ¿sí? Porque si es un Júpiter en Acuario en casa 7, dispone de lo que está en la 8, en Piscis. Si tenés Júpiter en Acuario en casa 7 con
Sol, Mercurio y Venus en Piscis en la 8, esos planetas quedan a disposición de Júpiter. Al Sol le va a resultar incómodo, porque Acuario le resulta incómodo para el Sol. Pero eso es más importante que si tiene un trígono con Urano, si tiene una cuadratura con Plutón, o si Quirón está en el medio cielo. Sarasa. Eso es como si le pusiste sal rosada o pimienta negra a la ensalada. Pero, ¿qué verdura había? Es lo nutritivo. Si no, es como... es como pensarse que el alimento es por de qué color sea la comida. No, la sustancia es otra. Los planetas visibles son los que determinan la sustancia de la carta, la estructura de la carta, y se mueve, todo se mueve, nada está fijo, nada es que ya no te queda otra, estás obligado a, qué sé yo. Bueno, en todo caso, durante un periodo de tiempo. Después eso se va a modificar, o a partir de tal fecha eso ya deja de estar tan rígidamente y empieza a ser más blando. Pero que pasa más o menos para acá, va para allá. Si no es como, no sé, la crisis de dónde vino. No, bueno, debe ser el tránsito de Plutón. No, pero no lo ves a Plutón. Es como decir que... no sé, a ver, que dice: siempre sentí muchas incomodidades internas con respecto a saber qué quiero, mi identidad, qué me gusta hacer, etc. Claro, si es Júpiter en Acuario en la 7, con el Sol en Piscis en la 8, y ahí lo que pasa es que el Sol rige el ascendente, en Leo. Entonces, si el Sol rige el ascendente y está en Piscis, y Júpiter está en el descendente, en un signo que le es opuesto al Sol, o sea, está en el exilio del Sol, el regente del Sol. Entonces ahí es donde es como si vos hubieras puesto la respuesta en el examen que vos intuías que era así, y que en realidad era la comprensión profunda que vos habías tenido, pero el profesor te pone: no, esto está mal, porque no es lo que yo dije en la clase, y te pone un 6, y vos decís: pero tengo razón. Sí, pero no es lo que el profesor quería que digas. Entonces, y de ahí decís: bueno, no, ese tipo de situaciones son matices que tienen que ver con esto. A ver, no sé, algún otro ejemplo de... No sé, si quieren hacer alguna pregunta, yo me hago un mate y respondo. Porque también puede pasar al revés, lo que acabo de decir, ¿no? Una persona que... Me contaba ayer un amigo que tiene el Sol en Tauro y Júpiter en Leo, y el Sol en la 9. Y él dice que en el examen él ponía su opinión personal, medio en un examen medio de filosofía, que estudiaba cine. Y él respondió desde su propia percepción, desde sus propias ideas, y el profesor le dijo: mirá, te pongo un 9 y no un 10, porque la verdad que tu respuesta está muy bien, pero no me gusta tu punto de vista, no es lo que yo estoy enseñando en la clase. Sin embargo, tengo que reconocer que está bien argumentado y cumple con la consigna. Entonces te voy a poner un 9. Pero ahí está, el tipo tenía el Sol en el 9 con Júpiter en Leo en la 12. Y bueno, el profesor medio que le dijo como: no me gusta que digas esto, pero tengo que admitir que tenés razón. ¿Entendés? Y bueno, son esos matices. Gracias, Aldana. Sí, hay gente que lee las cartas para el orto, ¿viste? Y lo que pasa es que cuando les planteas una
una crítica, un cuestionamiento, o les mostrás en un ejemplo que no funciona lo que te dicen, empiezan como que no, que en realidad es porque, no sé, zaraza. Los stelliums que no son stelliums. No, digamos, en realidad stellium técnicamente es cuando hay 3 planetas visibles que están juntos en un mismo signo por lo menos, o menos de 30 grados uno del otro. Incluso si no están en el mismo signo, capaz no es un stellium. Digo, porque si no, cualquier cosa es un stellium. Cualquier momento en el que el Sol, Mercurio y Venus estén en el mismo signo es un stellium, no. Los que no, o sea, cuando está el Sol, lo que pasa es que todo lo que está a 18 grados para cualquiera de los dos lados del Sol queda bajo los rayos del Sol. Entonces ahí ya es todo una especie de... A eso se los come a todos el Sol. Si está el Sol involucrado, yo no lo tomo como un stellium. Porque, ¿qué pasa con un stellium? Si vos tenés, por ejemplo, qué sé yo, a Marte, Júpiter y Saturno en el mismo signo, en un lugar apartado del Sol donde sí se ven, todos los temas de las casas, de las 6 casas que rigen Marte, Júpiter y Saturno, van a resolverse en esa casa. Entonces ahí hay un stellium. Eso es un stellium. Ahí hay un área en donde sí pasan un montón de cosas acá. Porque los temas de esas 6 casas, las 2 que rige Marte, las 2 que rige Júpiter y las 2 que rige Saturno, todas se resuelven en la casa en donde están los 3. Ahora, si vos tenés al Sol con Urano, Neptuno, Saturno y la Luna en Capricornio, ponele, pero están todos bajo los rayos del Sol, todos van a jugar para la casa que rija Leo. Todos van a estar a disposición del Sol ahí. Porque el Sol se come a los otros, se come la luz de los otros, se apropia de esa luz y usa esas energías para sus propósitos. Entonces eso no es realmente tan así un stellium. Eso es, en todo caso, una debilidad para todos esos planetas y fortalecen al Sol. Le dan su sustancia al Sol para que haga lo que quiere. Para la casa que rige. Luna, Sol y Mercurio en Aries. Ahí no sería... No. Luna, Sol y otro planeta en realidad no, porque el Sol ya te tapa a los otros planetas. Cuando el Sol está cerca de los planetas, quedan bajo los rayos, es como que el Sol se apropia de la energía de esos planetas. La casa que rige Marte, por ejemplo, es donde está en mi carta de Escorpio Aries. Sí, en realidad la primera casa que rige Marte es... Porque a veces ahí el problema es el siguiente. Uno dice, la casa es donde está Escorpio y Aries. Pero a veces ponele, si uno tiene... Imagínate que uno tenga el ascendente al final de Libra. Al final de Virgo, por ejemplo, ¿no? Y la casa 7 queda medio grande, entonces te queda el descendente al final de Piscis y todo Aries adentro de la 7. Pero Aries es el octavo desde Virgo, ¿no? Incluso si está el medio cielo medio corrido, entonces de repente capaz el ascendente en Virgo hace que tengas la cúspide de 2 y la cúspide de 3 en Libra, pero Libra no es la 3, Escorpio es la 3 desde Virgo. Digamos, la primera casa que un planeta rige es contando signos desde el ascendente. Después se puede tener en cuenta si el signo en el que cae la cúspide, si por ejemplo para un ascendente en Cáncer, Escorpio es el 9º signo, Marte es Escorpio es el 5º y Marte es el 10º, Aries es el 10º. Y para un ascendente en Aries, por definición, Escorpio es la 5 y Aries es la 10. Punto. Esto es lo único que rescato del libro de Caruti y de los ascendentes, porque usa una matriz de signos natural con las casas y te dice, para todo ascendente en Cáncer va a tener tal y tal signo en tal y tal casa, ¿sí? Es en lo único que el tipo se mantiene en eje con la tradición.
Pero después ya decir que la casa 4, la 8 y la 12 son casas de agua, es no darse cuenta de que está hablando de casas en vez de signos. Las 4 y la 8 y la 12 no son casas de agua. Cáncer, Escorpio y Piscis son signos de agua. Ponele otro nombre a la casa 4, 8 y 12. No sé. Pero no son de agua esas casas. En todo caso, no sé. Tienen que ver con, qué sé yo, el mundo emocional, si querés. Bueno, no sé. Pero una cosa es hablar de agua en los signos y otra cosa es hablar de agua en las casas. No son de agua. Es decir que la 4, la 8 y la 12 son casas de agua, es lo mismo que decir que la luna en 4 está domiciliada. Está mal pensado eso. O sea, es un error sintáctico. ¿Qué más dicen? Mysterium, que siempre me han dicho que tenía, es Sol, Luna, Venus, Nodo Norte. No, el nodo tampoco juega para los Stellium, porque no se ve. No es un planeta visible. Si te dicen Stellium, te están diciendo que tenés una estrella importante. Si vos mirás y no ves ninguna, porque son, no sé, el nodo con Urano y Neptuno, no hay un Stellium. O el nodo Urano, Neptuno y Júpiter. Vos mirás y ves solo a Júpiter ahí. Y eso no es un Stellium. Es por una... es como... no sé. Además que el nodo no rige ninguna casa, en todo caso amplifica lo que esté en conjunción, o bueno, de última hay que prestarle especial atención al regente del nodo. Pero bueno, ni hablar de las cosas que se dicen sobre los nodos, que hay que evolucionar con el nodo norte, hay que dejar atrás el nodo sur, porque la cabeza del dragón y la cola del dragón, una interpretación tan literal del símbolo, llevada encima un moralismo evangelizador problemático, muy peligroso. Porque ¿qué? El astrólogo sabe mejor que vos lo que vos tenés que hacer con tu vida. Eso parte de una moral protestante, yanqui, de los años 30. No va por ahí. En una pregunta, en la lectura de casas que me hicieron, ninguna casa acá en el signo de Leo. ¿Realmente puede ser que algún signo no entre en alguna casa? No, eso es otro problema típico que no... es porque se usan las casas de Placidus sin entender que la casa de Placidus es... o sea, es subsidiaria a la casa de casas iguales, que es decir, sumar 30 grados desde el ascendente. Claro, tu casa 1 es... bueno, ¿ves? Antes me estaba diciendo que tenías a Júpiter en la 7 en Acuario. Pero si tu ascendente es Cáncer, Acuario es el octavo signo. No es la 7. Acuario primero es la casa 8 desde Cáncer. Y después puede que si tenés medio cielo torcido y todo esto de las casas desiguales, haya planetas que quedan en la 7, juegan para la 7, pero siguen estando en el octavo signo. Entonces después te dicen, no, ninguna cúspide te cae en Acuario, Leo. Primero, el grado exacto en el que tenías el ascendente va a ser la cúspide de la casa primaria. La cúspide primaria de las casas es el mismo grado en el que estaba el ascendente, pero en cada uno de los otros signos. Y después la cúspide de Placidus, pero que también podés usar la cúspide de Regiomontanus, la cúspide de Campanus, la cúspide de Koch, la cúspide de Alcavitius. Hay infinitos sistemas de casas. ¿Por qué se usa la cúspide de Placidus? Y porque el tipo imprimió las tablas y las vendió cuando surgió la imprenta y todo el mundo las empezó a usar.
Pero no porque funcionen mejor. Es porque fue lo que había en venta. Lo que había para... No sé. ¿Qué sistema de casas es mejor? Signos enteros. Signos enteros está primero. Es lo primero. Signos enteros desde el ascendente. Signos enteros desde la luna. A lo sumo signos enteros desde el mediocielo, poniéndolo como el mediocielo la 10, si es que está torcido, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el ascendente en Escorpio y el mediocielo en Cáncer. O sea que me queda el mediocielo en la 9. Leo es la 10 desde Escorpio, por ejemplo. Pero si yo usara el mediocielo como la 10, me queda Cáncer en la 10. Bueno, ahí me queda un ascendente en Libra desde el mediocielo, digamos. Ese es el sistema de casas primario. Dale, joya, Aus. Los signos enteros son la matriz de casas primarias, las casas celestes. Desde el signo que está en el ascendente, no importa si tu ascendente está al final del signo y si tenés un planeta en el... Ponele que tenés el sol que naciste al amanecer o a la mañanita, unas 7, 8 de la mañana. Entonces el sol queda en la 12 de Placidus, pero si está en el mismo signo que el ascendente, juega primero para la 1 y después, secundariamente, puede tener una influencia de 12. Pero primero es significador de 1, por estar en el mismo signo que el ascendente. Porque si no, el planeta te va a hablar de... Porque está en la 12 te van a decir, no, eso se te aísla o vas a perderlo, no sé qué. No, pero si primero tiene que ver con la 1. Primero va a tener que ver con tu carácter. En todo caso vas a ser una persona reservada, una persona... Siempre hay que matizar. Hay capas, hay muchas capas de análisis. A veces se sobresimplifica la astrología. Yo en YouTube hace poco hice un video, hice tres videos analizando la carta de Björk y la carta de Maradona, porque ambos tienen el ascendente y el sol en Escorpio, pero creo que Björk tiene también la luna y no me acuerdo si hay un otro planeta. Pero Björk, como nació en un lugar con una latitud tan alta, en Islandia, tiene las casas todas torcidas así, tiene las casas chiquititas así y después otras que son enormes. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? No funciona ese sistema de casas. No sirve Placidus para eso. La verdad que las cúpides de Placidus o las topocéntricas, que son casi exactamente lo mismo, solamente yo las tendría en cuenta solamente cuando miro direcciones primarias, cuando un planeta se dirige grado por grado, digamos año por año, cuando llega a la cúspide de Placidus, bueno, porque está pensado para eso ese sistema. Es un sistema que está hecho, de hecho el topocéntrico es una ingeniería inversa de, a partir de las fechas en las que sucedieron las cosas, se fijaron y dijeron, me parece que entonces habría que corregir la cúspide y cambiarla ahí unos minutos. ¿Y por qué estaría en este lugar? Bueno, y ahí hicieron toda la ingeniería inversa y se dieron cuenta de que había que calcularlo de otra manera el sistema de casas y desarrollaron todo un sistema de casas para que encaje con la evidencia de a la fecha en la que se daban los acontecimientos por direcciones primarias. Es para hacer direcciones primarias las cúspides de topocéntricos de Placidus. Pero para ver regencias, para ver en qué casa derivada está, etc., hay que usar signo entero. El regente de la cúspide es terciario. Primero están el domicilio y la exaltación, el regente por domicilio y el regente por exaltación del signo entero, contando desde el ascendente. Entonces, por definición, para todo ascendente en Cáncer, Marte rige la 5 y la 10. Para todo ascendente en Libra, Saturno rige la 4 y la 5. Punto. Más fácil. Es más fácil así. Después se le agrega al otro como matices, detalles, pero la estructura es esa. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta?
Mientras me hago otro mate. Ya se me está por ir el sol. Disculpen mi torso desnudo. Bueno, busquen mi canal de YouTube. Está ahí en mi biografía, que está el Linktree. Ahí está linkeado el canal de YouTube. Y ahí hice unos videos donde explico bien esto, de cómo jerarquizar los significadores para cada casa. Porque Maradona, por ejemplo, tiene el ascendente en Escorpio con Venus en Sagitario en la 1. Y ahí mucha gente diría, tiene Venus en 1. Y sería el primer planeta que se fija para hablar de su apariencia o no sé qué. Y su personalidad. Pero no, antes de ese Venus en Sagitario en la 1, tiene a Marte en Cáncer en la 9. Y después tiene al Sol y Mercurio en la 12, o en la 1 en realidad, porque es en el mismo signo. Y recién después Venus queda como en la 1 de Placidus, pero este es el último. ¿Se entiende? Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima.